Hola, mi nombre es Juan Sebastián de Tutopress y hoy te voy a enseñar qué es y cómo funciona Google Tag Manager. Esta es una herramienta creada por Google que lo que permite básicamente es desde una sola plataforma gestionar todas las etiquetas que vamos a agregar a un sitio web. Pero ¿qué es una etiqueta? Una etiqueta son todas esas herramientas externas que nos permiten, digamos, expandir la funcionalidad de un sitio web. Como por ejemplo, Google Analytics tiene su etiqueta para poder traquear, ver qué están haciendo todos los usuarios en nuestra plataforma. Y así como Google Analytics, hay miles de herramientas que puedes usar en un sitio web que se agregan mediante una etiqueta script. Entonces lo que hace Google Tag Manager básicamente es ayudarte a gestionar todas esas etiquetas que puedes llegar a necesitar dentro de un sitio web. Para comenzar con Google Tag Manager, lo que debes hacer es buscar Google Tag Manager en Google y te va a aparecer esta página. Aquí básicamente lo único que vas a necesitar es darle clic a este botón de Start for Free, o si ya tienes una cuenta creada en esta plataforma, le puedes dar en Sign In. Para crear una cuenta no necesitas nada más sino un correo electrónico. Y con el correo electrónico de Google es muy sencillo. Entonces simplemente le das Start for Free y sigues el paso a paso. Esta herramienta es completamente gratuita, no te va a pedir tarjeta de crédito, no te va a pedir ningún pago y siempre va a ser gratuita. Entonces esa es una gran ventaja. Cuando crees tu cuenta en Tag Manager te va a aparecer esta misma ventana que estás viendo ahora y lo que tienes que hacer primero es crear una cuenta. Entonces piensa en una cuenta como en un proyecto. Digamos que yo tengo el proyecto Tutopress y en Tutopress tengo mi sitio de producción que es tutopress.co y tengo mi sitio de pruebas que es cualquier otro sitio, no sé, tutopresspruebas.com, digamos. Entonces lo primero que hay que hacer es crear el proyecto o la cuenta y aquí lo que te va a pedir la plataforma es un nombre de la cuenta, entonces yo le voy a poner Tutopress. El país, le puedes elegir tu país. Si quieres compartir datos de manera anónima con Google, ellos lo usan para mejorar la plataforma, si tú lo quieres hacer. Y acá te va a pedir el nombre del contenedor. El contenedor es digamos, donde se van a guardar todas las etiquetas. Entonces voy a decirle que este contenedor se va a llamar sitio de producción. Como para poner un ejemplo, para que lo puedas identificar bien. Y acá le vamos a decir qué tipo de plataforma es. Va a ser un sitio web, va a ser una iOS como una aplicación Android, puede ser una AMP, que es estas páginas que cargan súper rápido, o puede ser una implementación del lado del servidor. Entonces en nuestro caso vamos a usar sitio web, que es la aplicación más conocida para Tag Manager. Le damos crear y aquí le decimos que aceptamos la condición del servicio. Y entonces ya cuando tienen su cuenta creada, su contenedor creado, nos va a decir Google Tag Manager, nos va a dar un script y un iframe que tenemos, un código que tenemos que insertar en la página web. Resulta que este va a ser el único código que vamos a tener que insertar de ahora en adelante. O sea, este va a ser el último. Esa es la promesa de valor de Tag Manager, que cuando instalas Tag Manager, ese es el último script que tienes que instalar con código. Resulta que antes, para poder tener cualquier código en una página web, tenías que decirle al desarrollador de la página web que te pusiera el código en la página. Precisamente este es el dolor que resuelve Google Tag Manager, que ya no vas a tener que pedirle a nadie que te ayude a insertar un código en un sitio web, sino que tú lo vas a poder hacer con la interfaz gráfica. Pero para este código, puedes, por ejemplo, si estás usando WordPress, hay plugins que te ayudan a instalar este código sin necesidad de tener que tocar el código del sitio web. De hecho, te voy a dejar en la descripción y acá arribita una tarjetica un video que ya hicimos de cómo instalar Google Tag Manager en WordPress. Súper fácil con un plugin, el que yo uso, me encanta ese plugin, es súper bueno. Entonces te voy a dejar ese mismo video como una tarjetica y como un enlace en la descripción para que lo veas, para que no tengas que tocar el código de tu página. Cuando ya tengas instalado Google Tag Manager,
pues ya no necesitas nada más. Entonces ahora continuando con la plataforma de Google Tag Manager, lo primero que vamos a ver es un overview, como una visión general de todo lo que se ha hecho en un contenedor, de qué cambios han habido, qué tags tenemos, etcétera. Este overview no se usa mucho, pero lo más importante de esta plataforma van a ser la parte de los tags, los triggers y las variables, que ya vamos a ver en detalle qué son cada una. A mí me gusta pensar en esos tres importantes menús como los triggers. Básicamente son cuándo van a pasar las cosas, cuándo se van a disparar eventos. Entonces piensen en los triggers, por ejemplo, cuando alguien llegue a una página, cuando alguien le dé clic a un botón va a pasar algo, cuando alguien, no sé, se vaya del sitio web va a pasar algo, cuando alguien haga scroll va a pasar algo, cuando alguien llene un formulario va a pasar algo. Entonces los triggers son el cuándo van a pasar las cosas, ¿listo? Para que lo tengan eso muy presente. Las variables son información que podemos obtener ya sea desde la página web o desde el data layer, que es algo más avanzado en Tag Manager, pero piensen en las variables como información que cambia, como información que varía, por eso se llaman variables. Y los tags son lo que va a pasar. Entonces digamos que queremos instalar el script de Google Analytics a través de Tag Manager. Pues bien, ese tag va a ser lo que va a pasar. Pues vamos a medir con Tag Manager, entonces el tag va a ser lo que va a pasar. Vamos a hacer un ejemplo muy pequeño. Vamos precisamente a hacer eso, a instalar el script de Google Analytics, que es algo que se hace muy frecuentemente. Entonces lo vamos a hacer para poder que entiendas muy bien como el flujo de trabajo que tiene Google Tag Manager. Luego vamos a hacer un ejemplo de cómo medir clics. Luego vamos a hacer un ejemplo de cómo medir, por ejemplo, un formulario cuando alguien llena un formulario. Entonces para este primer ejemplo vamos a irnos a Google Analytics. Puedes buscar en Google Analytics. Y pues claramente lo que tienes que tener en Google Analytics es una cuenta creada y una propiedad creada con una vista, que esa es la que vamos a enlazar con Tag Manager. En este video no nos vamos a centrar en cómo en cómo crear una cuenta en Analytics, sino a conectarla con Tag Manager. Entonces para hacer eso nos vamos a ir a la parte de Admin, aquí abajo a la izquierda, y vamos a darle clic a donde dice Tracking Info, información de traqueo, Tracking Code o código de traqueo. Aquí lo que nos va a mostrar es el código de UA de Universal Analytics, pero también pueden hacerlo con las nuevas cuentas de Google Analytics 4. Entonces lo que vamos a necesitar es este código UA y todo ese número que nos sale. Vamos a copiarlo y nos vamos a ir a Google Tag Manager. Lo primero que tenemos que configurar es ese código. Entonces ese código lo vamos a guardar en una variable, porque esta es información. Por ejemplo, si ustedes pudiesen tener varias cuentas de Analytics conectadas a un mismo proyecto, pero en este caso solo vamos a tener una. Le vamos a dar clic primero en variables y vamos a buscar abajo. Bueno, la plataforma de Tag Manager ya trae varias variables, digamos, preconfiguradas. Y si vamos hasta abajo, vamos a ver que dice User Defined Variables o variables definidas por el usuario. Aquí le vamos a dar clic en Nuevo. Y aquí le vamos a poner un nombre. Entonces esta va a ser el código de Google Analytics. Ese va a ser el nombre interno en la plataforma. Y luego ahora le vamos a dar clic acá a este cuadrito y vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo hasta encontrar esta opción que se llama Google Analytics Setting. Entonces aquí lo único que nos va a pedir es el Tracking ID, que es básicamente este mismo.
Entonces ya lo teníamos copiado, lo voy a pegar acá. Si ustedes conocen más a fondo de Google Analytics, pueden hacerle más configuraciones aquí, como por ejemplo dimensiones personalizadas, métricas personalizadas, grupos de contenido, e-commerce, que es súper importante si tienen un e-commerce. Cross-domain tracking, si están manejando varios dominios y quieren manejarlos en una sola cuenta. En nuestro caso solamente vamos a manejar una cuenta y una página, entonces bastaría solamente con agregar el tracking ID. Le damos clic en guardar, botón de guardar, y aquí ya tenemos nuestra primera variable definida. La variable, recuerden que son datos que pueden cambiar, en este caso es una configuración de Analytics, pero todavía no hemos insertado la etiqueta, solamente tenemos la configuración. Entonces ahora vamos a ir a etiquetas en tags y aquí le vamos a dar clic a nueva etiqueta y aquí le vamos a decir Google Analytics o el nombre que ustedes le quieran poner, simplemente para que sea un nombre descriptivo y que ustedes recuerden. Entonces aquí básicamente en las etiquetas, como les decía al principio, es lo que va a pasar. Entonces acá arriba en el primer cuadro es qué va a pasar y abajo es cuándo va a pasar. Entonces le doy clic al cuadro de arriba para decirle lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que voy a cargar la etiqueta de Google Analytics. Entonces yo le voy a decir al sistema, quiero que me mida con Google Analytics. Y aquí le voy a decir qué quiero que me mida. Entonces va a ser un page view o va a ser un evento. O bueno, todas las que hay, yo voy a medir un page view, que es la medición base de Google Analytics. Y luego le voy a decir a qué cuenta de Google Analytics quiero que mande esas mediciones. Entonces aquí en el Google Analytics Settings le voy a decir, quiero que me cargue la configuración que nosotros acabamos de hacer en las variables, y aquí ya debe estar. Entonces si la ven, es esta que ya le sale acá. Esta configuración es la que creamos desde el menú de variables. Pero acá también ustedes, si quisieran hacerle otras configuraciones aparte, tienen las mismas configuraciones del menú de configuración. Si le dan aquí, pues en la parte de Override Settings, tienen otra vez pues la parte de e-commerce, de Custom Dimensions. Todas estas configuraciones más específicas las pueden sobreescribir. Pero aquí no vamos a complicarnos, simplemente vamos a medir un page view y vamos a medirlo con la cuenta de Google Analytics que creamos a través de el menú de variables. Entonces ahora sí le voy a decir cuándo quiero que pase esto. Entonces en la parte de triggering le doy clic acá a este cuadro y lo que me va a mostrar son, digamos, unos triggers que ya la herramienta tiene creados. En este caso específico de Google Analytics, yo quiero que Analytics se cargue en todas las páginas, porque quiero que me mida siempre lo que está haciendo el usuario. Entonces le voy a dar clic aquí en todas las páginas. Entonces, para recapitular, la etiqueta, que es lo que yo quiero que pase, o sea, el código de Analytics, con la configuración que le dije en las variables, quiero que se dispare en todas las páginas. O sea que cuando el usuario entra a cualquier página, cargue Analytics. Ya tenemos por aquí entonces toda la configuración necesaria. Le voy a dar clic en guardar. Y ya configuramos Analytics desde Tag Manager. Si vieron, es muy fácil y no tuvimos que agregar nada de código. Entonces, ahora lo que tenemos que mirar es que esté funcionando la etiqueta, que esté recabando datos. Tenemos dos opciones de hacerlo. Podemos hacerle un preview o podemos, digamos, publicar lo que hicimos. Lo recomendado siempre es hacer un preview para no ir a publicar algo que no esté funcionando. Si le dan clic aquí al botón de preview, va a abrirles una ventana igual a esta, en donde les va a pedir una URL en la que va a cargar el Tag Assistant
y en donde debe cargar los datos en este caso de Analytics. Para este proyecto voy a usar la tienda de Nike que creamos a partir de nuestro tutorial de creación de tiendas virtuales con WordPress y con WooCommerce. Ya también tenemos un video de cómo instalar el plugin de Tag Manager en WordPress, que es el que les comentaba al principio. Entonces ya acá tengo instalado el plugin y para verificarlo podemos ir al administrador y vamos a buscar acá en la parte de ajustes Google Tag Manager, que es el plugin de Tag Manager, y aquí en el ID del contenedor nos tenemos que asegurar de que este ID sea este mismo. Este codiguito que está acá, este identificador, debe ser el mismo en el plugin. Ya con eso nos aseguramos de que Tag Manager está instalado en WordPress. Entonces ya sabemos que está instalado y ahora lo que tenemos que hacer es copiar el URL y voy a pegarlo acá en la opción de Preview de Tag Manager, y él lo que va a hacer es inicializar esa misma página con el debugger. Acá ven que está abierto el Tag Assistant. Voy a quitar mi cara para que lo puedan ver bien. Está el Tag Assistant instalado y conectado, o sea que lo que pase acá va a verse reflejado acá. Aquí le puedo dar clic en continuar y básicamente lo que tenemos acá es primero un sumario o una recapitulación de todo lo que ha pasado en la página. Si ven acá este pequeño menú, quiere decir que se cargó una URL. Y aquí vemos un paso a paso de todos los eventos que se han disparado desde Tag Manager. Entonces aquí también vamos a ver cuáles etiquetas se dispararon. Entonces aquí vemos que se disparó la etiqueta de Google Analytics, que fue la que creamos. Eso quiere decir que Google Analytics está bien configurado y que debe estar funcionando. Entonces, para verlo desde Google Analytics, pues me devuelvo a Analytics y puedo ir a la configuración, a la opción de en tiempo real, en el Overview. Y si allí me registra, miren que ya me está registrando una visita. Eso quiere decir que Google Analytics ya quedó correctamente configurado. Pero ¿qué pasa entonces si yo me voy a otra página? Digamos si yo me meto a la parte de la tienda. Yo ahí cargué la tienda. Acá debió habérmelo mostrado. Miren que acá ya se cargó la URL de la tienda. Misma cosa, el paso a paso de lo que pasó. Y acá vemos que se disparó otra vez Google Analytics. Entonces, si vamos a Analytics, miren que acá ya está mostrándome que estoy en la tienda. O sea que está funcionando como se espera que funcione. Si todo está funcionando bien, ustedes ya pueden cerrar esto. Le pueden dar en parar de debuguear. Pueden cerrar esta ventana. Y si nos devolvemos a Tag Manager, ya podemos darle clic en Submit. En Submit quiere decir que ya vamos a publicar los cambios. Entonces acá sería importante que ustedes comenten con algo descriptivo lo que hicieron en este cambio. Entonces yo lo que hice fue instalación de Google Analytics. Entonces yo le doy en publicar y él empieza a publicar los cambios. Listo, ya publicamos los cambios. Ahora cualquier persona que se meta a la página puede tener ya los cambios que hicimos. Si yo me ingreso al sitio en modo incógnito como un usuario regular, entonces ya debería estarme traqueando todas las visitas desde Tag Manager hacia Analytics. Vamos a revisarlo. Si yo me voy a Analytics, miren que acá ya me dice que hay dos usuarios. Uno es el que yo abrí acá y el otro es el que abrí en incógnito, entonces está funcionando correctamente. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio aún más interesante. Vamos a medir cuánta gente está dándole clic a un botón. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la parte de tienda para seleccionar el botón. Entonces, ¿qué les parece si hacemos por acá?
digamos a este zapato, queremos medir cuando alguien añada al carrito. Para hacer esto tenemos que empezar identificando cuál es el botón que queremos, pues al que queremos medir. En este caso va a ser este, añadir al carrito. Entonces vemos que es un botón, tiene un texto. Si lo inspeccionamos, por ejemplo, en el código también va a tener una clase, va a tener varias opciones que nos va a permitir saber cómo lo voy a seleccionar desde Tag Manager. Entonces, bueno, vamos otra vez a Tag Manager. Le damos clic a la parte, a la tab de Workspace para que nos devuelva al menú de la herramienta. Y aquí vamos a ir un momento a los triggers para mostrarles. Si ustedes apenas arrancaron a usar la plataforma, los triggers van a estar vacíos. Como les comenté, Google Tag Manager trae por defecto algunos triggers, como lo son todas las páginas, que fue el que usamos para cargar Google Analytics en el sitio web. Pero la idea es que los triggers también los podamos hacer nosotros. Entonces, yo voy a hacer un trigger aquí, dándole clic al botón de nuevo, que va a ser el trigger de cuando le demos clic al botón de añadir al carrito. Entonces, yo voy a ponerle de nombre, clic al botón de añadir al carrito. Si ven que yo estoy poniendo títulos muy concretos que me dicen exactamente qué está haciendo pues esa acción o esa etiqueta. Entonces yo le digo aquí la configuración del trigger, le doy clic y estos son algunos triggers que trae por defecto Google Tag Manager. Entonces, como les comentaba ahorita, cuando haya un page view, cuando el DOM esté listo, cuando se cargue toda la página. Acá tenemos eventos de clic, de todos los elementos, solo enlaces, de engagement, de cuando un elemento sea visible, cuando alguien le dé submit, cuando alguien envíe un formulario, de scroll depth, cuánto están haciendo scroll los usuarios, de videos de YouTube, si queremos medir cuando un usuario está viendo un video. Tenemos otros eventos como personalizados, que son más avanzados, son muy buenos, pero ese no los vamos a cubrir acá en este video. Cambio de historias, errores de JavaScript, timer, y esos son todos los que tenemos. Entonces, en este caso, para añadir el evento de hacerle clic al botón de añadir al carrito, le voy a dar clic a la opción de Click All Elements. Entonces aquí lo que le vamos a decir es, cuando alguien haga clic, pero haga clic ¿dónde? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que especificar. Entonces aquí dice todos los clics, pero nosotros no queremos medir todos los clics, queremos medir cuando alguien le dé clic a este botón de añadir al carrito, ¿verdad? Entonces le tenemos que seleccionar Some Clicks y le voy a decir en este menú de aquí, ¿cuándo se va a disparar este evento, este disparador? Cuando le demos clic a, bueno, aquí tenemos muchas opciones, pero la que vamos a usar es Click Text, porque esta es la más sencilla para el usuario. Entonces le vamos a decir es igual, pero aquí también podemos usar contiene, comienza con, termina con. Hay muchísimas opciones para seleccionar un botón. Entonces, en este caso la combinación que vamos a usar es el texto del botón es igual a o contiene. Las dos pueden funcionar. Le voy a dar es igual. Y acá el texto que tiene el botón es añadir al carrito. Pero tengan una cosa en cuenta. El añadir al carrito está en mayúsculas. Entonces tenemos que ponerlo en mayúsculas. Entonces pongámoslo tal cual, añadir al carrito. Y ahora lo que tenemos que hacer es guardar. Y aquí ya creamos un trigger, un evento, un disparador. Entonces recuerden que esto es el cuando. Cuando alguien le dé clic al botón añadir al carrito, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que vamos a mandar un evento a Google Analytics. Entonces tenemos que crear una nueva etiqueta
Y aquí lo voy a poner GA de Google Analytics, evento de clic al botón añadir al carrito. Puede estar un poquito largo o lo pueden dejar solamente así. GA, clic, botón añadir al carrito también está bien. Entonces, bueno, le vamos a decir en la tag configuration, clic acá al botón, al cuadrito de arriba. Esto va a ser una etiqueta de Google Analytics, Universal Analytics, porque esa fue la que creamos acá. Y este tipo de traqueo va a ser un evento. Entonces, si todavía no has manejado eventos en Google Analytics, tenemos unas opciones que las podemos nombrar como nosotros queramos. Entonces, aquí en la categoría, toda esta información es la que se va a ver en Google Analytics. Entonces, esta información la tenemos que poner como nosotros queramos, pero pues que sea lo más descriptiva posible. Entonces, en la categoría lo que le voy a poner es, por ejemplo, e-commerce, donde voy a tener esta categoría para agrupar todos los eventos de e-commerce, por ejemplo, pero le puedes poner el nombre que tú quieras. En la acción le voy a poner clic y en la etiqueta le voy a poner add to cart. Los estoy poniendo en inglés porque puede que sea un poco más descriptivo, pero ustedes lo pueden poner en español. Esto, como les digo, es información que tú defines para poder analizar en Analytics. No es que tenga que tener estos mismos datos, son los que tú quieras. Aquí tú le puedes poner añadir al carrito. Lo voy a poner así para que pues sepas que no hay ningún problema si lo pones en español. No le puse la ñ porque la ñ y las tildes y todas estas cosas de español a veces no funcionan, no son tan compatibles en web, pero las puedes poner para probar. Yo la verdad te aconsejo mejor que no lo uses o que uses inglés. Entonces, listo. Acá lo que le vamos a dar en la configuración de Analytics es seleccionar el código de Google Analytics otra vez, la cuenta de Analytics. Aquí el valor no se lo estoy mandando porque no estamos midiendo, por ejemplo, cuánto vale el producto ni nada de eso, entonces no le estoy mandando ningún valor. Y más abajo lo que tenemos que hacer es simplemente decirle cuándo se va a lanzar esta etiqueta. Entonces mira que aquí ya nos va a salir la que creamos en los triggers, en los activadores. La de clic al botón de añadir al carrito, le voy a dar clic allí. Y esta etiqueta entonces se va a lanzar cuando alguien le dé clic al botón añadir al carrito, se va a lanzar un evento de añadir al carrito. Voy a guardar. Entonces ahora tenemos que saber si el clic del botón está funcionando. Para eso vamos a ir otra vez a darle clic al botón de preview. Nos abre el Tag Assistant claramente. Y lo que voy a hacer es copiar la URL de donde está el botón que queremos medir, la pego acá y le voy a dar connect. Lo que va a hacer esto es abrir una pestaña nueva con el Tag Assistant y acá a la izquierda le damos continuar. Acá vemos que ya se activó o se disparó la etiqueta de Google Analytics, así que debería estarme registrando la visita. Acá la está registrando claramente. Y vemos que el clic al botón añadir al carrito no se ha disparado, pero pues está bien porque todavía no le hemos dado clic al botón de añadir al carrito. Entonces la prueba es darle clic al botón y mirar si se dispara el evento. Vamos a acá, elijo una de acá, por ejemplo, otra de acá, y le doy clic al botón de añadir al carrito, que ya me lo agregó. Y miren que acá el clic se disparó, dice etiquetas disparadas. Así que si vamos a Analytics de nuevo
en la pestaña de eventos en tiempo real, miren que acá se disparó el evento de e-commerce click que habíamos creado anteriormente. Si le damos clic a e-commerce, vemos que el añadir al carrito, tal como lo pusimos en la etiqueta, quedó registrado en Analytics. Entonces ya con esto pudiésemos medir, por ejemplo, qué usuarios están añadiendo al carrito, por dónde están llegando, cuál es su país, cuál es por ejemplo, la adquisición, de dónde llegaron, de Google, de Facebook, etcétera. Ya tenemos una medición más, digamos, más acertada, más granular de los usuarios. Por eso son tan buenos los eventos. Entonces este está funcionando correctamente. Ya le podemos dar clic a la X para cerrar este preview y cerrarlo de nuevo. Ya con este lo podríamos dar submit, pero todavía no lo vamos a hacer. Vamos a crear el otro evento que va a ser el de cuando un usuario mande un formulario de contacto, que va a ser el que tenemos por acá en la página, que se llama contacto, que es este mismo formulario. Lo vamos a medir qué tantos usuarios mandan este formulario. Para hacer esto, pues ya sabemos cuándo lo queremos hacer, que es cuando el usuario envíe mande un formulario de contacto, ¿verdad? Luego tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Pues queremos mandar un evento a Analytics. Entonces vamos a crear el trigger, vamos a crear el evento que va a pasar, perdón, cuándo va a pasar. Para hacer esto vamos a triggers y le damos clic a nuevo. Y aquí le ponemos de nombre envío de formulario de contacto. Y le doy clic al cuadro de arriba y el tipo de trigger va a ser el de form submission, porque esto va a pasar cuando interactúen con los formularios. Entonces aquí nos va a decir, a dar otras dos opciones que si se paran sobre el signo de interrogación les va a decir de qué trata cada una. Aquí le podemos decir, por ejemplo, que revise las validaciones del formulario, pero le tendríamos que pasar más parámetros, así que ahora no lo vamos a hacer. Simplemente le vamos a decir que queremos medir cuál formulario, el de contacto, ¿verdad? Entonces no son todos, es solo el de contacto. Entonces le damos clic a Some Forms y tenemos que revisar cómo está hecho este formulario de contacto para poder identificarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho al formulario y lo voy a dar a inspeccionar. Esto puede resultar o parecer muy técnico, pero no se asusten. Lo que tenemos que hacer acá es buscar la etiqueta form o la etiqueta HTML que determina un formulario, que es esta que ven aquí. Todos los formularios en HTML son la etiqueta form. Entonces busquen este formulario, esta etiqueta form, y en este caso depende cómo esté hecho el formulario. Puede tener, por ejemplo, clases o puede tener un ID, un identificador. Entonces dependiendo de eso vamos a seleccionarlo en Tag Manager. Yo voy a usar entonces la clase, en este caso es WP-CF7-form. Esa es una clase del formulario que me sirve para identificarlo. Entonces ya copié entonces esa clase. Me voy a devolver a Tag Manager. Y aquí le voy a decir entonces que me seleccione a el formulario que tenga las clases. Miren que acá está Form Classes, pero también puede ser Form ID, Form Target, Form Text, hay muchas. En este caso yo copié una clase, entonces le voy a decir que contiene y le pego acá la clase. Entonces, ¿cómo leemos esto? Entonces yo le quiero decir, lánceme este evento cuando se envíe el formulario, ¿sí? El Form Submission, y ese formulario tenga la clase o contenga la clase WP-CF7-form en este caso.
Le doy clic en Save. Y ahí ya me quedó el trigger o el disparador. Entonces listo, ya tenemos el cuándo. Ahora vamos a ir a crear el qué. ¿Qué va a pasar cuando pase eso? Entonces, como hicimos los otros, es un evento de Analytics que le voy a decir nuevo, porque vamos a mandar un nuevo evento. Y vamos a seguir la misma convención que hicimos ahora, GA para Google Analytics. Y le voy a poner envío de formulario. Le doy clic a la cajita de arriba y le digo que esto va a ser un Google Analytics Universal Analytics, como ahorita. Va a ser un evento. Y lo voy a poner aquí en la categoría, entonces le voy a poner form. O le voy a poner formulario para que sepas que también se puede trabajar en español. Esta es información que tú pones para identificar dentro de Analytics. No tiene nada que ver si está en inglés o en español, pero muchas veces es mejor tener una consistencia. O sea, si lo estás haciendo todo en español, todo tiene que estar en español. Si lo estás haciendo en inglés, todo debe ser en inglés. Vale la pena aclarar que a veces el español y las plataformas web no se llevan tan bien, porque en español tenemos acentos, las ñes, y a veces las plataformas web no lo interpretan tan bien. Por eso muchas veces se recomienda usar inglés, pero lo pueden intentar, que yo creo que con Analytics no hay ningún problema. Formulario, entonces la acción va a ser envío, como envío del formulario, pero lo voy a poner sin tilde solo por evitar pues de pronto algún inconveniente. Y el label o la etiqueta va a ser formulario y lo voy a ponerla junto, o sea, sin espacios, contacto. Solamente para pues evitar también espacios, tildes, ñes, todo eso es mejor evitarlo a veces. ¿Listo? Entonces acá donde dice Google Analytics Settings, selecciona la propiedad de Analytics que ya configuramos. Y más abajo pues el trigger va a ser cuál, el que ya acabamos de crear, el de envío de formulario de contacto. Y simplemente nos queda guardar y probar. Vamos a hacer eso precisamente. Ya guardamos, le doy clic en Preview. Voy a copiar la URL que contiene el formulario. La pego acá en el Tag Assistant, le doy Connect y esperamos a que se cargue pues la página de contacto en cuestión. Lo que voy a hacer es pues, rellenar el formulario con algunos datos de ejemplo. Prueba, texto de prueba. Y aquí le voy a dar clic en enviar. Aquí ya se envió nuestro formulario. Y vamos a ver en el Tag Assistant, si le doy Continue. Miren que acá ya la etiqueta de envío de formulario ya se activó. O sea que el evento de envío de formulario se activó correctamente. Si vamos entonces a los eventos, voy a quitar este. Aquí miren que ya el evento de formulario de envío, si le doy clic, ya me da el label o la etiqueta de formulario de contacto. O sea que con esta información de Analytics, ya yo podría saber entonces los usuarios que están enviando un formulario. Podríamos traquear todos los pasos que hizo antes de llegar al formulario. Si llegó desde Google, si llegó desde Facebook, etcétera, de dónde viene, qué dispositivo usa, y toda esa información es muy buena para cuando vayas a tener que tomar decisiones en cuanto a marketing. Ya con todo esto probado, y pues ya miren que entonces quedó esto bien, porque el tag de botón de añadir al carrito no se disparó, que es lo que debe ser porque no le dimos ningún clic al botón de añadir al carrito. Y ya con eso pues tenemos todas las validaciones terminadas. Le doy clic en cerrar ya, en Stop Debugging, en parar de probar. Cierro aquí, me vuelvo a Tag Manager y recuerden darle clic en el botón de publicar o de enviar, porque si no le dan clic en enviar, pues los cambios todavía no están públicos. Lo estábamos probando, sí,
pero los cambios todavía no están publicados para todos los usuarios. Entonces este cambio fue añadido evento de clic a añadir al carrito y de envío de formulario de contacto. Estos mensajes, estos nombres de las versiones es importante por si en algún momento se llegan a equivocar o si tienen que deshacer algún cambio, o para que sepan ustedes qué hicieron en cada cambio que hicieron. Es muy bueno, muy buena práctica que lo describa muy bien. Entonces ya con esto lo podemos publicar y ya quedaría pues nuestro sitio web traqueando todo con Analytics, eventos y clics de añadir al carrito. Todas las otras cosas que te ocurran tienes que hacerlas de la misma manera. Pensar en qué quieres hacer y cuándo lo quieres hacer. Entonces creas tu trigger y creas tu etiqueta y eso sería todo. Una clase completa de Tag Manager en muy poco tiempo. Espero que este pequeño tutorial te haya gustado. Si te sirvió, escríbeme en los comentarios qué te pareció. Dale like y comparte este contenido. Y por supuesto, visita tutopress.co y nos vemos en la próxima.